Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Nos estamos conectando en un nuevo capítulo del programa Transforma tu Vida. Hoy día, 16 de diciembre, tenemos, como siempre, otro tema súper interesante. Hoy vamos a hablar sobre el ego. El ego, la máscara que te protege y que te destruye. Así que bienvenidos a todos los que os estáis conectando, a quienes estáis a través de Instagram y de TikTok. Os invito a conectaros a través de mi canal YouTube, @Pamela Jara Gómez. En la sección en directo vais a ver la portada del directo que estamos transmitiendo para que podáis participar con las preguntas, con comentarios, con temas de interés ahí en el chat del programa. Así que bueno, pues también comentaros, quienes estéis mirando el programa o quienes vayáis a mi canal, que os suscribáis, por supuesto que deis like, compartáis, y si queréis participar también en los talleres que hago cada mes, hago 3 veces al mes talleres grupales en mi canal YouTube, exclusivo para miembros, podéis uniros a las membresías. Este jueves tenemos el taller para personas altamente sensibles con claves en fin de año para el cierre de ciclos. ¿Ya? Estamos cerrando ciclos este año, a quienes les interese eso. Vamos a hablar sobre ese tema este jueves a las 20 horas de España. Y entonces, bueno, hacemos el desarrollo del tema, luego tenemos tiempo de preguntas, luego vamos con las noticias de interés que nos trae Marc Fernández, luego os recomiendo el libro, os leo un cuento y finalizamos las últimas preguntitas que nos hayan quedado ahí por responder. Así que vamos a ello. El ego es algo de lo que todo el mundo habla, ¿ya? Algunos hablan más, menos del ego y se habla con mayor o menor profundidad. Básicamente, yo soy muy de la línea de Jung, de Carl Gustav Jung, y lo que decía Jung del ego es que era como el centro de nuestra conciencia, ¿ya? Jung decía que el ego era parte de nosotros, de cómo nosotros experimentamos el mundo, y se empieza a desarrollar aproximadamente hacia los 3 años de edad, que es cuando comienza el proceso de individuación. Es decir, cuando los niños ya tienen la primera conciencia de que no son una unidad con mamá, entonces empiezan a identificarse, que es cuando aparece el yo en el lenguaje de los niños, cuando dicen yo, esto es mío, a mí, mi mamá, mis juguetes. Cuando aparece el yo, el mí, a mí, es cuando comienza el proceso de individuación y es cuando se comienza a formar el ego. Por lo tanto, el ego básicamente va a ser como, yo le llamo nuestro representante de la imagen pública, ¿ya? Es nuestra máscara la que se va a ir forjando a partir de todas las experiencias y vivencias que vamos teniendo, puede forjarse de una o de otra manera. Si, por ejemplo, yo crezco en un entorno muy hostil, con mucha agresividad, con mucha violencia, mi ego se puede formar como preparado para la lucha, para la guerra, para el ataque, para estar siempre ahí en la confrontación, ¿ya? Porque me tengo que defender para sobrevivir en un entorno hostil, violento, o se puede formar en el justo opuesto de esta cara, que es que se va a volver sumamente sumisa, como de bajo perfil, que no va a levantar nunca la voz, no va a hablarle fuerte a nadie, porque necesito protegerme y prefiero estar así bajita, como muy, muy, muy de bajo perfil, para no tener que enfrentarme, ¿ya? Entonces, el ego se nos va a ir formando muchísimo en base a la opinión de nuestros padres, principalmente, de nuestra familia, si tenemos más hermanos, lo que nuestros hermanos nos van diciendo, luego cuando vamos a la escuela, lo que nos dicen los maestros, los profesores en nuestra primera infancia, los amiguitos, o sea, todo lo que nosotros vamos escuchando, sobre todo en los primeros años de edad, la etapa más importante del desarrollo del ego va entre los 3 y los 14 años más o menos, ya cuando entramos ya en la adolescencia. O sea, todo lo que nos han dicho, que hemos escuchado, que hemos observado, que hemos vivido y hemos experimentado, va a ser como los principales inputs, los principales como alimentos de nuestro ego. Y de ahí en adelante, el ego va a venir a ser el que va a filtrar nuestras vivencias, el que va a juzgar, a criticar todo a partir de lo que se ha desarrollado en nosotros. Entonces, por ejemplo,
así como para decirlo en términos súper simples. El ego va a venir a representar como nuestra identidad. O sea, cada vez que nosotros decimos, yo soy esto, yo hago aquello. O sea, cada vez que nosotros al yo soy le agregamos un algo, por ejemplo, yo soy profesora, yo soy ingeniero, yo soy abogado. ¿Ya? Ese es el ego, ¿ya? Porque en realidad el ego se refiere a sí mismo como una máscara, ¿ya? Como un personaje. Luego, también es el que va a filtrar y va a organizar toda la información de mi entorno. Entonces yo cada cosa que voy viendo, que voy observando, la voy filtrando por mi ego. Entonces, según lo que yo haya vivido en mi infancia, es como voy a filtrar, cómo voy a percibir el mundo y cómo lo voy a interpretar, ¿ya? El ego está siempre en la interpretación, en el juicio, en la crítica. Está en todas esas partes nuestras, el ego. Es también el responsable de nuestras funciones mentales, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiere decir esto? Es todo lo que nosotros estamos pensando, todo lo que nosotros sentimos, lo que nosotros, las sensaciones que nosotros vamos teniendo, todo esto está directamente relacionado con el ego también, son como funciones del ego. Porque si yo me he criado, por ejemplo, en un entorno con mucho cariño, con mucha alegría, con mucha felicidad, por decirlo de alguna manera, ya todo muy bien, muy contento, mucho amor, el tipo de pensamientos que yo voy a tener, el tipo de sentimientos que yo voy a tener, van a ser diferentes que si yo me he criado en un entorno hostil, con mucho maltrato, con muchos insultos verbales. Voy a pensar de manera súper diferente, ¿ya? Y voy a sentir de manera diferente, voy a reaccionar de manera diferente, ¿vale? Y también es la parte de nosotros, como decía al principio, como nuestro representante de las relaciones públicas, es el que se relaciona con el mundo. Entonces, es nuestro ego el principal personaje que va a interactuar con las personas, va a interactuar con mi entorno, va a estar siempre buscando dejarme a mí bien puesta, bien parada, ¿ya? Como con una buena cara, con una buena imagen pública. Por eso yo le llamo el representante de nuestras relaciones públicas al ego. ¿Cómo nosotros podemos reconocer al ego? ¿Ya? Porque muchos pueden decir, sí, yo el ego lo tengo bajito o yo lo tengo eliminado, porque también se habla mucho de que hay que destruir al ego. Yo digo, no, al ego no lo podemos destruir, porque el ego, si nosotros aprendemos a reconocerlo y a reconocernos cuando estamos bajo la influencia del ego, podemos aprender a usarlo como a nuestro favor. ¿Ya? Si lo importante aquí no se trata de destruirlo, porque es parte de nuestra constitución del ser. De lo que se trata es de saber usarlo como un aliado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cada vez que nosotros discutimos con alguien y argumentamos nuestras ideas, como queriendo, entre comillas, convencer a los demás, ya sea que estamos hablando de política, de religión, de fútbol o de lo que sea, donde hay un intercambio de ideas, no, es que esto es así, no, es que esto es asá, estamos con el ego en plena acción. ¿Ya? Otra forma en la que nosotros vamos a ver cuando está el ego actuando ahí en pleno es cuando nosotros nos sentimos ofendidos por algo que nos están diciendo, por un juicio que nos están haciendo. Si a mí alguien me dice, oye, tú eres súper mala terapeuta, y yo me siento ofendida, me dijo que era mala terapeuta, y ahora, ¿qué van a pensar los demás? ¿Qué van a decir? Ese es el ego, ¿ya? Es el que se ofende. Cuando a mí no me gusta, por ejemplo, que me critiquen el lugar de donde vengo, mi lugar de origen, mi ciudad, mi pueblo, mi país, ¿ya? Entonces alguien empieza a hablar mal del lugar de donde yo procedo, entonces me siento ofendida, nuevamente estamos con el ego presente. O cuando yo cometo algún error y me siento frustrada, ¿ya? Es que lo hice mal, es que fallé, es que no soy tan buena, ¿ya? Nuevamente está el ego machacando ahí de manera importante. O cuando creo que las personas que consiguen sus metas son personas más felices, ¿ya? Fijaros con esto, hay una cosa bien importante. El ego está muy relacionado con las creencias, ¿ya? Entonces,
ahí donde hay una creencia está el ego de fondo, ¿ya? Si yo creo que cuando consiga determinados objetivos, por ejemplo, cuando consiga un buen trabajo, o cuando consiga comprarme mi coche, mi carro, o cuando consiga tener mi casa propia, o construir una familia, entonces voy a ser feliz, nuevamente es el ego. ¿Ya? O sea, el ego es el que necesita metas, cumplirlas, alcanzarlas, y quien las consigue entonces es feliz. ¿Ya? Todo esto estamos en presencia del ego. También, por ejemplo, cuando a mí me afectan mucho las opiniones de las demás personas, si yo me empiezo a dar cuenta que lo que los otros dicen de mí, o lo que los otros me dicen que tengo que hacer o dejar de hacer, y eso me afecta, eso me influye, estamos con el ego en plena acción, ¿ya? Cuando yo me estoy comparando con los demás, esto es una trampa brutal del ego, la comparación. O sea, es que no tiene sentido que nos comparemos con otras personas si es que no hay dos células iguales, ¿ya? Y como no hay dos células iguales, no hay dos seres en este mundo que sean iguales. Por eso que es tan perverso y es tan dañino estarnos comparando con otros, ¿vale? Entonces, esto es súper importante también de tenerlo presente. Si, por ejemplo, yo recibo halagos o críticas de personas que para mí son importantes, o a las que yo les he dado un valor X, por la razón que sea, y a mí esos halagos, esas críticas me afectan y pueden llegar incluso a cambiar la percepción que tengo de mí misma, nuevamente estamos con el ego en plena acción. ¿Ya? Cuando a mí me cuesta tomar decisiones importantes, si yo me doy cuenta que tengo que decir algo y no puedo, y no me atrevo, y no soy capaz, y entonces busco a otros que me ayuden a tomar decisiones, seguimos en lo mismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que el ego se ha formado como una máscara para protegernos, pero de la misma manera también, así como me protege, en otras circunstancias me destruye. Cuando yo dejo que me influyan las opiniones ajenas, cuando me dejo como vencer por lo que otros me dicen que yo no voy a ser capaz, que yo no voy a poder, y entonces digo, oh, no voy a poder, ¿ya? Todo eso es la parte del ego que me está destruyendo. Bueno, así en términos muy generales, esto es lo que vamos a, o sea, la primera presentación de lo que es el ego, y ahora vamos a pasar al tiempo de preguntas para ver qué comentarios o preguntas tenéis, e ir interactuando un poco más con lo del ego. Así que vamos a ello. Jessica nos dice, ¿cómo podemos dominar el ego? Mira, justamente lo que estábamos hablando, Jessica. Aquí lo primero que tienes que aprender a identificar es cuando está actuando tu ego, ¿ya? Porque si sabes identificarlo, por ejemplo, si cada vez que alguien te insulta o te hace un juicio y te dice, oh, qué mal que estás haciendo eso, y tú te ofendes y te sientes mal, está tu ego. Entonces, ¿cómo lo vas a dominar? En el momento en que alguien te ataque o te juzgue o diga algo que te hace sentir mal, es como que tú te pudieras separar de ti misma y decir, vale, ese es el personaje, es el personaje quien se está ofendiendo, yo soy yo. Y yo soy yo, yo soy todo, yo soy un ser completo, yo soy la completitud. Por lo tanto, cualquier cosa que otra persona te pueda decir, lo estás filtrando por su propio ego, ¿ya? Entonces, tú puedes decir, vale, respeto tu opinión, pero dominar el ego básicamente consiste en no entrar nunca en la trampa o en querer justificarte frente a otros, o en querer dar una explicación de por qué eres, haces o dejas de hacer, ¿ya? A ver si se entendió un poquito. Venga, muchas gracias, Jessica. Simeon, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Qué gustazo, como un pepinazo escucharte. La pregunta, porfa. ¿El ego se puede identificar como dignidad o tiene rasgos dentro de la dignidad y orgullo? A ver, muy a menudo se dice que las personas que son muy orgullosas son personas que tienen el ego muy grande. Aquí hay un detalle importante. Cuanto más grande el ego, más grande la inseguridad que hay detrás, ¿ya?
porque recordemos que el ego ha sido creado y forjado como una máscara para protegernos. Por eso que cuando nosotros tenemos el ego demasiado inflado, es como por ejemplo las personas que se creen superiores a los demás, que son yo soy la mejor, yo soy extraordinaria, yo hago no sé qué, y no solamente lo digo, sino que voy así como con una actitud de aquí vengo yo. Es como un globo súper inflado que a la que me pinchan, ¡pop! Me caigo, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuanto más yo me vengo arriba, más inseguridad hay detrás. No sé si te habrá contestado la pregunta, Simeon. O sea, básicamente, la dignidad y el orgullo no son lo mismo, ¿ya? La dignidad es, yo no necesito que nadie me vaya diciendo, oh, qué digna eres. La dignidad es algo que yo lo siento y no necesito que me lo vayan reconociendo. El ego necesita ser reconocido, ¿ya? Es parte de lo que lo hace más fuerte, más fuerte. Venga, ¿qué más? Juan Eduardo Moreno dice, hola Pam, esa parte de nosotros que se da cuenta que está actuando el ego, ¿quién es? ¿Es el verdadero yo? ¡Ey, qué buena pregunta! ¿Quién es yo? El yo. No hay un verdadero o un falso yo. Bueno, aunque muchas veces se dice que el ego es el falso yo, ¿ya? Pero fíjate que cuando nosotros nos identificamos, el ego es quien se identifica. Si yo me identifico, me invento, como terapeuta, o me identifico como abogado, o me identifico como ingeniera, y en algún momento dejo de ejercer aquello, no dejo de existir, no dejo de ser, ¿ya? O sea, yo hoy día puedo ser terapeuta, mañana puedo ser masajista, pasado mañana puedo ser ingeniera, y en 10 días más puedo ser abogada, pero siempre sigo siendo yo. Entonces, las etiquetas que vamos poniendo son solo eso, etiquetas, o trajes, o máscaras. Entonces, en el fondo, quien se está dando cuenta siempre de qué está siendo o actuando es yo. Yo que soy el todo, la completitud. ¿Vale? Muchas gracias por tu pregunta, Juan Eduardo. Muy bien, muy buena. Miriam Sánchez nos dice, entiendo ya un poco la parte de mí que es el ego, pero sin el ego, ¿qué es el otro que queda? ¿Cómo se llama lo otro que no es el ego? Está relacionado con la pregunta de Juan Eduardo. Es yo, simplemente yo. O sea, fijaros que cuando nosotros nos vamos sacando etiquetas y nos vamos sacando máscaras, ¿qué es lo que siempre queda? Yo. Eso es lo único que va a quedar siempre. Por eso que es tan importante que en la medida de lo posible y de que seamos conscientes, no nos vayamos etiquetando. Porque cuando nos etiquetamos, caemos en la trampa del ego de pensar que la etiqueta es quien me define, pero a mí no me define la etiqueta, ¿ya? Es como, hay un refrán que dicen aquí en España que me hace mucha gracia, que dicen, una vez maté un perro y mataperros me llamaron, ¿ya? O sea, no porque yo una vez haya hecho algo o haya cometido una acción, soy aquella acción, ¿ya? A ver si se entiende lo que quiero decir. O sea, yo puedo haber hecho algo en algún momento de mi vida o durante un periodo de mi vida y después puedo cambiar y dejar de hacer aquello, pero no, yo no soy aquello que hice en el pasado. Y el gran problema de las personas es que, y por eso hay tanto sufrimiento, es que nos creemos que somos aquello que se nos definió en el origen. Si a mí de niña me trataron de inútil, de tonta, que no servía para nada, yo me cojo esa etiqueta y la cargo por el resto de mi vida, y cada vez que alguien me diga, oye, ¿por qué no haces eso? No, yo no puedo. No, yo no soy capaz. No, es que yo soy un inútil. O sea, sigo arrastrando la máscara que en algún momento me pusieron cuando era pequeña, ¿ya? Y ese es el mayor trabajo. O sea, el darme cuenta que eso era solo una etiqueta, que no me definía, no definía al ser, ¿ya? Yo, por ejemplo, cuando mi hijo era pequeño, yo tenía mucho cuidado la expresión que yo uso es de no atacar al ser, ¿ya? Atacar al ser es cuando tú le dices, eres tal,
eres un no sé qué o eres una no sé cuál. Eso es atacar al ser. Si tú dices, te estás comportando de tal manera o estás haciendo eso otro, no le estás atacando al ser a una persona. Pero cada vez que alguien te dice, eres una ta, eres un no sé qué, eres un no sé cuál, ahí sí hay un ataque al ser, que no al ego. ¿Ya? Venga. ¿Tenemos algún otro comentario o pregunta? Y si no, pasamos ya al... Muy bien, vamos a ver ahí... Juan Eduardo dice, entonces, ¿puedo pensar que el ego es todo eso que fui adquiriendo y está influido por todo lo que he vivido? No es mi esencia, es lo adquirido. Exactamente, Juan Eduardo, lo has sintetizado de muy buena forma. O sea, el ego es solo la suma de eventos, de sucesos, de experiencias, de situaciones a las que me he enfrentado y en el fondo viene a ser como los mecanismos de supervivencia y de formas de relacionarme que yo he encontrado para poder seguir como estando en un entorno relacionándome con otras personas. Pero eso no me constituye, no constituye mi ser. Por eso que cuando uno se va trabajando a sí mismo, ya a nivel de terapia, de autoayuda, cuando uno se empieza a trabajar y te empiezas a quitar todas estas etiquetas y todos estos trajes, puedes transformarte en quien tú quieras ser y de la manera que quieras y todas las veces que quieras, porque no estás definido por una sola cosa o por un solo traje o una sola máscara. ¿Ya? A ver si tenemos aquí alguna otra preguntita interesante. Leticia dice, ¿la educación recibida determina en el ego? Influye muchísimo, Leticia, muchísimo. Por ejemplo, hay algo que es muy simbólico, quienes viváis en Estados Unidos o quienes hayáis visto muchas películas de Hollywood, siempre en las películas dicen, ¿y acaso tú no amas a tu país y no darías tu vida por tu país? Eso es poner el ego así al 1000%, ¿ya? Porque en el fondo te están como influyendo en que tú tienes que darlo todo por algo. Es como cuando, por ejemplo, las personas que les gusta mucho el fútbol y su equipo favorito pierde, andan una semana deprimidos, ¿ya? Es porque se identifican con aquello. Es como cuando yo me superidentifico con un país, con un pueblo, con un equipo, con un partido, la superidentificación es el ego al 1000% y eso hace mucho daño en el fondo. Y la educación participa mucho en esto. Así que sí, está muy... Es correcto lo que preguntabas, Leticia. La educación sí que influye. Natalia, que es nuestra miembro más reciente, dice, hola Pame, ¿cómo ir dejando de a poco esa parte del ego que nos daña? Mira, Natalia, cada vez que te afecte algo que otro está diciendo de ti o cada vez que te entres en la trampa de compararte con otros, es cuando tienes que observar que, primero, quien está haciendo eso es el ego, ¿ya? Porque tú eres tú y tú eres tú un ser único, absolutamente único en este universo, no significa que seas especial, es que eres única. ¿Ya? Pero todos somos únicos, ¿ya? El 100% somos únicos, pero a la vez todos somos un uno, ¿ya? Entre todos sumamos un uno. O sea, aquí no hay nadie más especial que otro, no hay nadie mejor que otro. Es como que yo pusiera a mis células del cuerpo en discusión de cuál es mejor, ¿ya? Entonces las del corazón van a decir, no, nosotros somos mejores, y las del cerebro van a decir, no, ¿dónde vas? Nosotros somos mejores. No, no es así. Se necesita el 100% de las células en el organismo para que el organismo funcione bien. Y los seres humanos somos como las células del cuerpo, ¿ya? Bueno, venga, vamos con las noticias de interés de Marc Fernández y después al final, si queda alguna preguntita más, la contestamos. A ver si aparece por ahí Marc Fernández. Hola Marc, ¿cómo estás? Uy, que estaban pequeñito. Muy buenas tardes. Buenos días, buenas noches. Me encanta decir esto para todos donde estéis. Pues aquí estamos en un nuevo programa y el ego, la máscara que te protege y te destruye.
Bueno, estaba muy atento, Pamela, súper interesante. Y hoy los comentarios, aunque no son muchos los que estamos recibiendo, sí que son muy interesantes todos los que están, las preguntas que están realizando. Así es. Bueno, recordar, antes de que comiences, Marc, quienes estáis en Instagram y en TikTok, podéis dirigiros al canal YouTube, @Pamela Jara Gómez, en la sección en directo, para que podáis participar y escuchar mejor a Marc Fernández con sus noticias interesantes. Venga, Marc. Bueno, la verdad es que me ha parecido muy interesante y me estaban entrando unas ganas de poder responder algunas de las preguntas que estaba ahí con ese disfrute. Bueno, vamos a empezar con la sección de preguntas. La verdad es que es un tema muy interesante porque, como bien has estado explicando, de hecho hay tantas definiciones de ego como casi como pensadores, ¿verdad? Sí. Así Entonces, es. claro, encontrar noticias que de alguna manera aporten valor a lo que estamos aquí mostrando y poder ayudar desde nuestro, digamos, desde este granito de arena, pues no resulta sencillo, pero bueno, espero que estas 3 noticias de hoy puedan ser de valor para nuestros oyentes. Y la primera noticia habla así como la definición del ego. Es un artículo que explica qué es el ego, la acepción positiva y negativa del término y su aplicación en el ámbito de la psicología. Para aquellos que les interese conocer la forma rápida de la historia del ego, por decirlo de alguna manera, Pamela, este es un artículo en el que se va a hablar sobre el ego en la psicología, psicoanálisis de Freud, Jacques Lacan, psicología analítica de Jung, psicología cognitivo-constructiva, la psicología del yo. Es un artículo bastante amplio y bastante interesante para todos aquellos que quieran hacer una visión muy rápida y muy profunda dentro de lo que un artículo da para ello. Súper, muy bueno. Ya sabéis, quienes queráis saber cómo abordó el tema, porque aquí muchos de los filósofos y psicoanalistas de la historia han hablado de esto. Freud, Jung, Lacan han sido de los más recientes, más contemporáneos, que han hablado mucho sobre el ego. Así que muchas gracias, Marc, por esa noticia. Ya la pondremos después abajo en el vídeo cuando lo subamos para que podáis conectar con ese enlace. Exactamente. Bueno, pues vamos a continuar con la segunda noticia y esta viene del periódico. El periódico es un medio de prensa español, catalán, y dice las 3 cosas que sí son positivas del ego. Como podemos ver, todo el mundo tiene una visión particular de lo que es el ego. Sí. Y en este caso, pues bueno, un poquito nos va a decir que el ego es un concepto que ha sido objeto de debate y reflexión a lo largo de la historia de la psicología y la filosofía. Un aspecto fundamental de la personalidad humana. De hecho, yo quisiera hacer una aportación aquí y el ego vendría a ser la estructura cognitiva, mental de lo que es la persona, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Y entonces nos dice el artículo, nos habla sobre qué es el ego, la historia sobre el término y se centra en aportar 3 puntos positivos según el artículo del ego. ¿Cuáles son los 3 aspectos positivos del ego? Pues en el artículo vamos a encontrar que nos nombra la autoconfianza y autoestima, la ambición y motivación y la resiliencia y superación. Muy bien, súper. Y ese es el segundo que nos dices entonces. Exactamente. Y como no podía ser de otra forma, dada mi postura y mi visión y concepción, por decirlo así, y cómo estoy viviendo esto que llamamos vida, Pamela, esta última noticia sale del periódico El Español y nos habla sobre Salvador Paniker, donde en el arte de vivir uno tiene que ser el maestro de sí mismo. Mira, qué bonito. Eso sí que está muy bien. Sí, para que nos... Perdona, dime. Dale, sigue. Para los que no conozcan a Salvador Paniker, es un filósofo y un misticismo sin Dios, ingeniero, fundador de la editorial Kairos, presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, fue el introductor del pensamiento oriental dentro de lo que es la parte de Occidente, incluso llegó a ser diputado aquí en España en la transición. Paniker creó el concepto filosófico de retroprogresión, que define la necesidad de avanzar simultáneamente hacia la secularización racionalista y hacia el origen místico. En definitiva, ser a la vez adultos y niños. Una conciliación sui generis entre el pragmatismo filosófico y la no dualidad advaita. Y por eso he querido presentar este artículo, porque creo que es interesante
Porque fijaros que creo que era Juan Eduardo que estaba haciendo preguntas al respecto de, bueno, y si no soy el ego, ¿quién soy? ¿No? ¿Verdad? En realidad es muy interesante porque eso que somos es eso que se está dando cuenta, ¿no? Es decir, si quitamos el ego, por decir así, el ego vendría a ser toda esa la personalidad, ¿no? Todo lo que define a la persona. Pero fijaros, como bien has nombrado tú al personaje, ¿no? La persona, el personaje, ¿no? Esa identidad, ¿no? Pero no somos eso en realidad, somos esa conciencia, ese alma, según si eres católico, ese espíritu, eso que se da cuenta de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Exacto. Esa conciencia, ese todo, como también lo has nombrado. Y entonces es interesante porque desde este artículo, que en el periódico online en español, en el 2013, pocos años de su fallecimiento de Paniker, nos muestra al filósofo Paniker desde una mirada más personal y profunda, ahondando en temas como la no dualidad, el ego, entre otras partes muy interesantes del personaje y de su filosofía. Muy me gusta poder invitar a estas sesiones que estamos haciendo en Zoom, que en otras ocasiones lo hemos dicho, para todos aquellos como Juan Eduardo, todos aquellos que queráis participar. Realizamos unos Zoom, en este caso personalmente yo, los miércoles y los sábados, donde son gratuitos por invitación para que podamos hablar justamente sobre esto que somos, esta comprensión de la verdadera naturaleza del ser, para que poco a poco podamos desprendernos, por lo menos no estar condicionados a lo que es estos pensamientos, a lo que es el ego, ¿no? A lo que es todo lo que genera esta concepción de la dualidad que la gente vive, comprendiendo que en realidad somos todo y no hay separación. Y para ello hacemos estos encuentros gratuitos por Zoom y están todos invitados. Luego pondremos también el enlace. Eso, ponemos el enlace después en la parte de abajo del vídeo, quienes queráis conectaros a los Zoom que hace Mark 2 veces por semana, ¿ya? Que son gratuitos. Muy bien. Y luego, para acabar, Pamela, como hacemos cada semana, el título del programa de la semana que viene. A ver si los tambores... Que vamos a estar en Navidades. ¿De qué va el programa de la próxima semana? A ver, como no puede ser diferente en estas fechas de fiestas de Navidades, etcétera, pues el título del programa de la semana que viene será ¿Cómo el consumismo afecta tu autoestima? Tema importante, interesante, a propósito de fechas donde la gente consume en cantidades industriales. Así que bueno, aquí lo dejo y nos vemos la semana que viene ya con la felicitación de fiestas preparada. Eso es. Muchas gracias, Marc, con tus noticias de interesantes como siempre. Y nos estamos viendo la próxima semana y vamos a dejar abajo el enlace para quienes queráis participar en los Zoom que hace Marc 2 veces por semana sobre temas de no dualidad y todo esto un poco más profundo en temas como de conciencia y todo eso. A ver, antes de seguir con las otras preguntitas que tenemos, vamos con el libro. A ver si me lo presentan aquí en pantalla. Está muy entretenido, me ha gustado mucho. Se llama... ¡Uy! Desapareció el libro. Ahí. Yo Ego, ¿ya? De María de Mondo. Dice, una guía para dejar de sufrir, conectar contigo mismo y alcanzar la paz mental. Está muy entretenido porque además es muy dinámico lo que nos trae María de Mondo en este libro. Presenta el ego como desde la base también, cómo se ha construido, cómo lo podemos ir identificando, cómo podemos ir relacionándonos con el ego, ¿ya? Porque así como dice el título del programa de hoy, la máscara que nos protege y nos destruye, el ego muchas veces nos ayuda a protegernos de los demás en nuestra imagen pública, pero también nos puede ayudar a destruirnos, a hacernos daño. ¿Ya? Yo os lo recomiendo, está muy entretenido, es muy fácil de leer además este libro. Así que Yo Ego de María de Mondo. Y vamos ahora con el cuento. Hoy me costó elegirlo porque me debatía entre 3 cuentos diferentes. Así que vamos a ir con este. Bueno, mi libro de cabecera de cuentos, ¿ya?
Cuentos con Espíritu, de Rosario Gómez, que ya muchos lo conocéis. Y es la parte donde yo me pongo los lentes para poder leer. Y entonces el cuento se llama El Perdón. Y dice, había una vez un hombre que calumnió gravemente a un amigo suyo por envidia al ver el éxito que éste había alcanzado. Pero luego se arrepintió de sus calumnias al ver la ruina de ese amigo. Quiero arreglar todo el mal que hice a mi amigo. ¿Cómo puedo hacerlo?, preguntó a un hombre sabio. A lo que el sabio respondió, toma un saco lleno de plumas ligeras y pequeñas y suelta una en cada lugar donde vayas. El hombre, muy contento por aquello tan fácil, tomó el saco lleno de plumas y al cabo de un día se había deshecho de todas. Volvió donde el sabio y le dijo, ya he terminado. A lo que el sabio contestó, esa es la parte más fácil. Ahora debes volver a llenar el saco con las mismas plumas que soltaste. Sal a la calle y búscalas. El hombre se sintió muy triste, pues sabía lo que eso significaba y no pudo reunir casi ninguna. Al volver, el sabio le dijo, así como no pudiste reunir de nuevo las plumas que volaron con el viento, asimismo el mal que hiciste voló de boca en boca y el daño ya está hecho. Por lo cual el perdón es lo único que hará que tu saco se llene de plumas nuevamente. Hay que tener cuidado con esto. A mí, ¿por qué me gustó este cuento? Porque yo diría que más que el perdón que nos puede ayudar a resarcirnos, por decirlo de alguna manera, antes de abrir la boca para hablar de otra persona, antes de hacer un juicio de alguien, sea cual sea la razón que nos incita a hablar mal de otro o a decir cualquier cosa de otra persona, siempre tenemos que mirar hacia adentro y observar desde qué espacio emocional, desde qué filtros nosotros estamos teniendo ese impulso de actuar de esa manera. Porque quien habla de otros es el ego. Quien juzga, quien critica, quien calumnia, siempre es el ego, ¿ya? El yo, el ser más como el todo, no necesita hablar de otros, no necesita calumniar a nadie, ¿ya? Entonces, esa es un poco la reflexión y la moraleja que nos trae este cuento. Pues muy bien, vamos con la última parte del tiempo de preguntas, parte 2, a ver si tenemos ahí algunas preguntitas todavía para responder. Bueno, recordaros que quienes estéis por primera vez en este programa, podéis suscribiros a mi canal, darle like, compartir y si queréis participar de los talleres mensuales que hago 3 veces al mes, talleres grupales, podéis uniros a las membresías, ¿ya? Toda la información la encontráis ahí abajo. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Tiempo de preguntas, a ver. Y dice... Juan Eduardo dice, ¿el trabajo entonces sería poder distinguir las cosas buenas adquiridas y quedarme con eso y empezar a ignorar las otras? Fíjate, Juan Eduardo, aquí has tocado un tema bien interesante. Yo hace muchos años aprendí que a veces es útil tirar del ego en su parte como más ególatra, es una redundancia. Por ejemplo, si yo en algún momento de mi vida me he mostrado arrogante, me he mostrado soberbia, puede haber circunstancias específicas en las cuales esa máscara, ¿ya?, la arrogante, la soberbia, a mí me sirven, ¿ya? Si, por ejemplo, yo tengo que ir, no sé, me invento, a una reunión donde hay mucha gente, todos como
todos con los egos muy inflados y todos así como muy, muy ganadores y muy que se sienten y se creen que son lo máximo del mundo mundial. Entonces, mi máscara del ego sí me puede ser útil para poder navegar en esas aguas durante el tiempo que dure la reunión. Pero tengo que ser súper consciente de que lo cojo, me pongo el traje, me monto el personaje y cuando salgo por la puerta, así mismo voy saliendo, me voy sacando el traje y no llego a casa con la máscara o con el traje del arrogante y la soberbia, ¿ya? A ver si se entiende lo que quiero decir. O sea, no es todo negativo, no es algo que hay que rechazar o que hay que repudiar. Lo importante es saber cuándo utilizarlo, con quién y por cuánto tiempo, ¿ya? Esa es la parte que nos protege, ¿ya? La parte que nos aporta del ego. Venga, muchas gracias, Juan Eduardo. ¿Qué más tenemos por aquí? Con respecto al título de la charla, ¿cuál es la parte que nos protege o de qué manera lo hace? Justamente lo que estaba diciendo. Mira, yo te voy a dar un ejemplo que a mí me pasó hace muchos años atrás. Yo me detuvo la policía, esto cuando yo vivía en Chile todavía, me detuvo la policía para pasarme una multa por exceso de velocidad. Yo iba conduciendo, entonces me había pasado no sé cuánto de velocidad. Entonces, claro, la primera reacción es, no, que no sé qué, es que justo, que pasó, y uno empieza a justificarse. ¿Ya? Ese es el ego justificándolo todo. Pero después tuve un momento de conciencia y dije, aquí necesito utilizar otro traje que también es del ego, y entonces asumí el traje de la pobrecita mujer que no se entera, que no se da cuenta, es que recién estoy aprendiendo a conducir. Nada, yo llevaba conduciendo más de 15 años, pero como era joven, entonces, ay, disculpe, que no sé qué, que perdón y tal, total, que usando esta otra máscara del ego, conseguí librarme de la multa y no me pasaron la multa. ¿Ya? A eso me refiero con saber utilizarlo en según qué momentos, pero lo justo, pero a conciencia, ¿ya? No que me domine, sino que yo domino el personaje. A ver si se entendió un poco mejor a lo que me refería y que te lo haya aclarado, Juan Eduardo. Venga, ¿qué más tenemos? Berta dice, estuve concientizada que solo era una máscara y un gran... Te faltó texto, Berta. Pero sí, efectivamente, al final es importante eso de ver que el ego solo es una máscara, ¿ya? No me constituye a mí. Leticia nos dice, si el ego tiene una parte positiva, luego entonces, ¿cuándo podemos reconocer el ego tóxico? A ver, la parte que tú nombras, el ego tóxico, que vamos a decir que es la parte que nos hace daño, como que nos destruye, usando el título del programa, es cada vez que yo me siento afectada, tocada y me vengo abajo, ¿ya? Si alguien me dice, oye, eso que estás haciendo está súper mal, o está súper feo, o ¿a quién crees tú que le va a gustar? Y a mí eso me afecta, entonces estoy dejando que una parte de mi ego me machaque, ¿ya? Y ahí es cuando yo tengo que decir, vale, todo lo que esa otra persona me está diciendo viene de su mapa, viene de su interior, viene de sus experiencias. No tiene por qué ser mi verdad y mi realidad, ¿ya? Entonces ahí es cuando tenemos que lograr ponernos en pie y sacar el trajecito del ego y ponerlo en el armario, ¿ya? A ver si te lo ha aclarado un poco más, Leticia. Mari dice, ¿el ego es la parte que se ofende? Sí, efectivamente. Siempre quien se ofende es ego, ¿ya? El yo no se ofende, el yo mira con ternura, con bondad y dice, ok, como tú digas, pero no en tono de pesadez, sino que, vale, te respeto. Muchas gracias, Mari. Jessica nos dice, ¿por qué creemos que el ego nos puede mantener a salvo ante la vida? ¿Lo usamos como una coraza? Efectivamente, el ego se forja como una especie de eso mismo, ¿no? Como una coraza. Es como, yo me imagino en la antigüedad, en la Edad Media, los soldados cuando se ponían estas
corazas de hierro, así, todo súper pesado, es como el ego eso, ¿no? O sea, para que no me entren balas, para que nadie me pueda machacar, para que cuando me tiren cosas yo quede a salvo ahí adentro. El problema es que así como quedo a salvo ahí adentro de los ataques del exterior, luego tampoco puedo salir hacia afuera con libertad y tranquila. Entonces vivimos comparándonos. Es súper importante tener esto presente, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos ya. Parece que hemos completado por ahí todas las preguntas que quedaban. Bueno, yo os dejo, como ya os propuse este libro, leerlo, está muy interesante y sobre todo recordar, el ego viene a protegernos de las amenazas del exterior cuando nosotros nos hemos forjado con muchas dudas, con mucha incertidumbre, con muchos miedos, con muchas debilidades, por así decirlo. Si nosotros nos trabajamos a nosotros mismos y forjamos nuestro amor propio y vamos construyendo día a día nuestra autoestima, no necesitamos tirar del ego. Lo usamos solo en casos como cuando te para la policía para pasarte una multa. ¿Ya? Un poco usando lo que estaba diciendo. Pero el ego no lo podemos destruir, no lo podemos eliminar porque se ha formado con nosotros. Pero lo que sí podemos hacer es usarlo cuando lo necesitamos a conciencia, sobre todo siendo conscientes. Así que, pues muy bien, muchas gracias a todas y todos quienes habéis estado conectados. Luego va a quedar el programa subido en la parte de inicio de mi canal YouTube, @PamelaJaraGómez. Podéis suscribiros, darle like, compartir y nos vemos el lunes próximo en otro programa donde vamos a hablar cómo el consumismo afecta nuestra autoestima. Así que muchas gracias. Quienes queráis participar del taller de este jueves, que vamos a hablar acerca de algunas claves para los cierres de ciclo de final de año, nos vemos en el taller del jueves y podéis uniros a las membresías. Muchas gracias a todos y todos. Adiós. Chao, chao.